Al llegar en plena siesta nos llamó la atención su quietud. Buchardo y sus postales cotidianas. Fundado en 1904, si bien se adjudica el nombre a un marino francés, Hipólito Bouchard, para muchos de sus habitantes, incluida la reconocida docente profesora Petty Corral, es simplemente Buchardo. Bueno, Buchardo es un pueblo rural del costado de la línea férrea, digamos, que nace de un loteo por parte de los hermanos Mani, por eso la avenida esta central se llama Mani, con doble N y, y el busto de la persona que está enfrente de mi casa es José Mani. Es un pueblo que siempre ha estado dedicado principalmente a la producción agrícola y que se conformó con muchos inmigrantes, principalmente de italianos y muchos españoles que provenían de las mismas zonas, digamos, zona norte de España. El pueblo en sí, nosotros festejamos a partir de 1904, que es cuando se habilita la estación del ferrocarril. Y no tiene una fecha exacta de fundación, no son pueblos que se fundan, sino son pueblos que se arman. En el momento, en 1910, tenía ya una población bastante desarrollada y una serie muy importante de comercios. O sea que suponemos que ya antes de 1904 existía asentamiento de población. A partir de 1910, ¿no es cierto?, viene una época de una gran producción agrícola de tambos, que eso ayuda a la población tanto en la zona de influencia del campos como en la población urbana. Los comercios son importantes en ese momento y hay una actividad económica que se desarrolla hasta llegar a la época del 30, que con las sequías y demás y la situación económica nacional lleva a un éxodo de mucha gente y comienza después un resurgimiento de lo que es cultivo, lo que era hasta ese momento, que era ganadería, después se desarrolla en cultivo. Las características en general de Buchardo es que por haber estado casi en un extremo de la provincia, que ustedes también lo conocerán, sí, a eso, las comunicaciones nunca fueron tan fáciles, más que estábamos aislados porque no teníamos ninguna ruta asfaltada. Durante muchísimos años se esperó lograr la conexión de la ruta número 4, que es una ruta que pasa al costado de la localidad y que uniría, si se continuara la ruta, con La Pampa. El intendente, oriundo del lugar, sigue la tradición familiar, pues su padre también estuvo a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal de Buchardo y llegó a ser senador cuando la legislatura cordobesa todavía guardaba el formato bicameral. Ricardo Zorrilla,
De profesión ingeniero químico, residió en distintos sitios trabajando para varias empresas hasta que decidió volver a su país. En principio el ferrocarril quería instalarse tanto en Burmeister como en Charlone, porque eran los dos lugares donde conseguían agua de excelente calidad para cargar las locomotoras. En eso los antiguos dueños de estas estancias, los Guerrero, tal es así que una de las calles es Charles Guerrero, sí, decidieron donar para hacer un pueblo, y ahí es como ellos se anticiparon a las dos estancias que estaban en esos predios, tanto en Burmeister como en Charlone, y se instalaron acá en Buchardo. El nombre de la estación, que es Hipólito Buchard, es de un marino que, bueno, que el otro día me enteraba que estuvo combatiendo, era una especie de pirata que defendía por dinero a los distintos países para las libertades, y terminó en la zona de Honduras, que es donde falleció, y ahí están los restos, y es por eso que la bandera, y él llevaba la bandera de Argentina, por eso la bandera de Honduras, que es celeste y blanca, es muy similar a la de Argentina. Me estaban motivando a pedir la extradición de los restos y poderlos traer acá. Es todo un trabajo que hay que hacer, que no sé si se logrará, pero bueno. Es posible, pero la intención está. La intención está. El otro tema, que es lo más raro, ¿por qué se llama Buchardo? Que no hay ningún habitante que sepa por qué es Buchardo, y si es algo relacionado a Buchar, y se dijo Buchardo, era un sobrenombre del marino este, pero quedó Buchardo y así está. ¿Sí? Tal es así que hay calles en la ciudad de Córdoba que es Buchardo, que tampoco saben por qué es Buchardo, si es por el pueblo este o... Con una población aproximada a 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Bueno, la actividad es agrícola-ganadera. En épocas 10 años atrás era más ganadera, había muchos tambos, mucha ganadería, y con este cambio climático y cambio de los mercados de la soja que mejoró, ya se fue inclinando para la agricultura, en donde ya son muy pocos los tambos que quedan y muy poca la hacienda, y eso trajo aparejado en los últimos 5 o 6 años otra nueva actividad, que es la de camionero. Acá en Buchardo hay más de 120 camiones, cosa que en la época cuando uno era chico había 3 camiones en todo Buchardo. Claro, porque estaba el ferrocarril. Estaba el ferrocarril, claro, funcionando bien, ¿sí? El principal cultivo es la soja, y soja y maíz son los dos. Este año, por las condiciones climáticas, se va a mejorar mucho la siembra de trigo, la cantidad de hectáreas, pero la soja hoy por hoy es el caballito de batalla. Bien. Y usted sigue una tradición en la familia, porque su padre fue intendente y además senador provincial. Sí. Yo de chico, yo nunca me había metido en política. Había estado incursionando un año nomás y no me había gustado la política, pero sí te puedo decir de que yo tenía 8 o 9 años y me pasaba horas atrás de la puerta del escritorio de mi viejo escuchando todas las reuniones que él hacía, y por ahí eso fue lo que me llevó, me fue carcomiendo el bichito, sí, y en algún momento tenía que brotar eso, y bueno, y se dio. Había decidido meterme en política porque había un grupo de gente que quería formar una unión vecinal o ir por otro partido, y un padre Fernando Carmona, sí, me dijo, no te metas en política, es decir, no te metas en otro partido o en una unión vecinal, que eso acá o es peronismo o es radicalismo. El bipartidismo de sí, los pueblos, ¿no? Vos sos peronista, metete despacito en una
Ese fue el consejo del sacerdote. Sí, en una lista y ya vas a tener la oportunidad. Y bueno, así fue. En un año quedé como concejal y después surgió la posibilidad de ser candidato. El padre Carlos Graciano, desde hace 3 años, está a cargo de la parroquia San José, que también es el patrono de Buchardo. De construcción moderna, pertenece a la diócesis de Río Cuarto. Fue inaugurada en 1970. Anteriormente, San José era una capilla. Fue fundada en 1970. El 8 de octubre de 1970 fue creada parroquia, ¿no? Uno de sus primeros párrocos fue el padre Carlos Negri, quien fue párroco allá por los años 50 en Huincarrenanco, el primer párroco de Huincarrenanco, y bueno, después una figura también muy querida y apreciada, el padre Carlos Negri con la parroquia, fundador del colegio secundario, director del colegio secundario en aquel entonces, también un propulsor de la educación, así que bueno, está sepultado aquí en frente de la parroquia, y esos hombres que dieron todo por estos pueblos, ¿no? Pero bueno, la figura de Brochero me parece que nos impulsa la espiritualidad brocheriana, como decía recién, en la búsqueda de estas cosas tan importantes para la vida de la gente. Buchardo, un pueblo chico y sereno que desde el último 16 de marzo tiene la particularidad de ser el único en varios kilómetros a la redonda en haber erigido un monumento al beato José Gabriel Brochero. Pero de la devoción brocheriana de Buchardo nos ocuparemos en los próximos minutos. Lejos quedaron los tiempos en que en los trenes se transportaban al mercado de Liniers las haciendas y también a los puertos las cosechas de cereales, y en el regreso desde Buenos Aires llegaban en los mismos vagones las mercaderías para proveer al pueblo. Buchardo fue creciendo y sumando escuelas, comercios, hoteles, cultura y servicios. Huberto Chirino, cuyo nombre lleva el cuartel de bomberos voluntarios, impulsor y gestor de la entidad, contaba cómo se inició todo. Bueno, esto se inició, yo estaba en Huincarrenanco todavía, en el año 94, cuando un día venimos aquí, de allá de Huinca, a visitar a la hija aquí. Se había prendido fuego, no sé si era una guardería, algo así de chiquitos, una cortina, una estufa a los chicos, la voltearon y se prendió fuego. Fueron con el tractor de la municipalidad, lo apagaron, no se le preguntaba al doctor, le digo, doctor, ¿y cortaron la luz? No, y no se mataron porque Dios no quiso. Entonces fui a la municipalidad, hablé con el intendente y le digo, todos ustedes lo que piensan acá es un cuartel de bomberos. Y sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y hay que formarlo. Y me dice, ¿usted se anima? Claro que me animo. Pero déjeme que venga de Huinca, que haga mis cosas, todo aquí. Bueno, un mes, venimos en octubre. En noviembre empezamos, del 94, empezamos para formar el cuartel. Me dice, bueno, hágalo todo. Lo único que yo le pido, política no. Porque en el cuartel de bomberos, cuando entra política, se va abajo. Entonces me dice, hágalo usted. Le llevé la nota, me dice, bueno, vaya, le digo, yo me tengo que ir a Córdoba, a la federación, a ver cómo estoy. Me dice, vaya, no hay ningún problema. Entonces me fui a la federación, me buscaron. Estaba en ese tiempo el finado Merlo, el presidente de la federación, y el secretario. Buscaron ese año de enero a diciembre, no había nada. Dice, váyase tranquilo y si fórmelo a bomberos. ¿Cómo no? Empezamos.
llamamos a reunión y dice, llamé a un local que había, bueno, fuimos ahí. No fue gente para la reunión, fueron 2 o 3 nomás. Entonces llamé de nuevo, pero ya me fui. Hice una lista de la gente y fui casa por casa, anotándolo y diciéndole, bueno, mira, queremos hacer esto. Y fuimos el 10 de diciembre, se formó la comisión. Ahí ya se inició Bombero. 10 de diciembre del 94. Era intendente el doctor Ancián Domínguez. Él fue el que hizo todo el asunto bomberos de Buchardo, porque yo iba y pedía. Como yo tenía poco que hacer, entonces iba, pedía esto, pedía el otro, íbamos, y se fue haciendo. Hasta que hicimos primero fuimos a Córdoba, compramos algunas mangueras, algunas lanzas, algunas pares de botas, las pedimos aquí también. Y un día se quemó un cuartito que tenían guardada moto, no sé qué. Entonces el doctor me dice, pero no tenemos autobombers, doctor, ¿con qué la vamos a comprar si no tenemos plata? Me dice, averigüé, nos dieron Villa General Belgrano, Altagracia y Jesús María. Entonces, le hablamos por teléfono a cada cuartel, nos dieron el precio, nos dieron, sí que había una en Altagracia y en Coso, entonces quedamos de acuerdo para ir un día. Una noche nos avisan a las 11 de la noche que fuéramos, y nos fuimos. Fue el que es el jefe actual de bomberos, ¿Cómo se llama? Juan Domingo Ceruti. Yo, mi señora, los 3, a ver la autobomba. Fuimos allá, la vimos, hablamos con el presidente y la secretaria ahí, pedimos condiciones de pago, todo, traje todo, lo presenté y dice, bueno, vamos a comprar. Entonces le hablé a ellos que la guardaran, que la iban a comprar, que nos avisaran cuándo podíamos ir a buscarla. Nos dieron las condiciones de pago, todo. Una noche me avisan, como a las 11 de la noche, que fuéramos. El doctor Ancián, yo, el actual jefe Ceruti y un bombero, Rogia, a buscarla. Se armó un despiole aquí con el asunto que llegó, salimos a dar una vuelta, yo tenía un equipito de amplificación. En el coche salimos a dar vueltas avisando que llegaba el autobomba. Y nos fuimos a la ruta, pero una cola terrible había. Yo tengo fotos por ahí de eso. Celebrando la llegada de la... Exactamente. Muy a menudo se relaciona a Buchardo con una cuna de artistas. Varios reconocidos artistas plásticos nacieron allí. Ronaldo de Juan, en 1930, estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional y en Europa. Expuso en muestras individuales y colectivas de Amberes, Israel, Brasil, París y Roma. Sus obras enriquecen colecciones privadas de Argentina, Francia y Estados Unidos. Álvaro Izurieta nació en 1944. Estudió con Antonio Pugía y expuso en varias ciudades italianas. Reside en Unquillo. Otro oriundo de la localidad que se destacó fue Alejandro Bonomé, quien expuso en el exterior y recibió varios premios. Pero la dupla Daniele Lobotti trascendió por el tango Buchardo. Hablamos con Carlos Norberto Pichón Daniele, que tiene 1000 temas registrados en Sadaic, tangos, valses, ritmos tropicales, marchas y hasta cuartetos.
Yo, el inicio mío fue todo directamente de cuando yo creo que empecé a caminar, era la música y fue la música. Y así que bueno, vivía con muchas ilusiones, porque ese tiempo, te imaginamos, tantos años hace que, bueno, es como la tecnología que tenemos ahora, era muy distinto, se vivía completamente distinto todo. Los bailes, las kermés, los corsos que se hacían, eran completamente distintos. Y bueno, yo ejecutaba también un instrumento, muy chico, después me fui profesionando, tuve un maestro de la localidad, Oscar Gaudina, donde me enseñó los primeros pasajes, las primeras notas, digamos, las bases de la música. Y yo luego fui perfeccionando a medida que ocurría el tiempo, viajando también a Buenos Aires, a los conservatorios, y donde cada vez iba agregando más cosas a la música. Y a los 15 años ya estaba componiendo. Pero estaba en una orquesta, una orquesta local del pueblo. ¿Alguna vez se conoció, se dijo que Buchardo era un pueblo de músicos? Sí, ¿no? sí. Buchardo es un pueblo que tiene, por lo general, mucha, digamos, está muy ligado a la música. Siempre tuvo buenas orquestas, hubo muy buenos músicos, no el caso mío, pero buenos intérpretes. Y bueno, así como mi maestro era un excelente acordeonista, después tenía el pianista, el director ejecutaba ese tiempo el bandoneón, era una orquesta que estaba formada con distintos músicos de calidad. ¿Y cómo surge el tango buchardo, que después fue versionado, interpretado por orquestas como la de Cabielo, ¿no? En los años 60? ¿Cómo fue? Sí, el tango buchardo surge porque yo, por ejemplo, en la orquesta que era del maestro Saavedra, yo integraba ese conjunto donde yo realmente aprendía tanto junto a estos maestros, ¿no? Y ocurre que en el año 59 aparece el autor de la letra, digamos, Florentino Lobotti. Tino, le decíamos, ¿no? Otro personaje de aquí de Buchardo. Claro. Pero él estaba radicado en la capital federal. Y Florentino tuvo un problema en Buenos Aires, un accidente, le faltó la esposa y el hijo, y que le quedó una hija. Entonces él se refugió en su pueblo, volvió donde él se encontraba, a su pueblo, digamos, a Buchardo. Claro. Y entonces, pero claro, él en Buenos Aires estaba en actividad iba a cantar, hacía unas cantinas y andaba, ¿no? Entonces, claro, cuando vino a Buchardo, lógicamente el maestro lo incorporó a la orquesta. Y yo era el arreglador, porque había que hacer los arreglos musicales para él, especiales. Y yo me dedicaba a hacer los arreglos, porque tenía conocimiento y además yo siempre quería seguir estudiando, aprendiendo, ¿no? Siempre se aprende cosas nuevas. Así que yo era un poco el arreglador, y donde le arreglaba todas las partituras para la voz de él, porque tenía una voz muy especial, ¿no? Un registro especial. Y ocurre que, claro, él empezó a hacer poemas, letras. Claro, llegó un momento de que hizo la letra del tango, Buchardo. Y no me la mostró a mí. Y eso que yo era el arreglador. Le entregó la letra al pianista. Y el pianista, también otro gran músico, pero no se dedicaba a la escritura.
Dice, no, mirá, esto, dice, yo esto, no, dice, es preferible que vos se lo des a Pichón. Me decía, a Pichón, al gringo, decían, bueno. Claro. Bueno, entonces fue y me entregó la letra a mí para que... Y yo vivía en una casa grande, porque eran unas familias así, mayores, y estudiaba solito, y hacía cosas, escribía. A veces me acuerdo y digo, ¿cómo hacía tanto? Entonces llega a mi casa y me da la letra y me dice, mirá, textuales palabras, esto tiene que llegar a ser el himno del pueblo. Te doy esto para ver qué melodía, qué podés hacer vos. Te lo dejo en tus manos, dice yo, dentro de 2 días vengo. Dice, voy a ver, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, me puse a trabajar, a pensar, y saqué esa melodía. Y se transformó en el himno del pueblo. Claro. Entonces cuando él regresó, que lo aprobó, le gustó, le encantó, entonces bueno, ya fue llevando y sí, se fue promocionando el mismo tango. Íbamos a las casas como antes era muy distinto a lo que es ahora. Las grabaciones no existían, había solamente unas cintas ahí que no. Entonces lo hacíamos en la casa de los familiares. Le dábamos a conocer en el club, un poquito entre gente, compañeros, amigos, en la cancha de fútbol, a lo mejor así se reunían en la tarde. El Club Jorge Newbery, sí. Y bueno, ahí se comenzó a promocionar, y llega después el momento, eso fue el 15 de noviembre de 1959, que yo le escribí la música. Y en el mes de febrero, que son los meses que se hacían los bailes de carnaval, y en los bailes de carnaval en aquella época se presentaban obras, obras musicales, cosas así. Entonces presentamos el tango. Fue un momento, y justo a medianoche, a las 12 de la noche se cortó la música y una ovación. Era un lleno total de la gente, claro. Estaba esperando ese auto. Ajá. Así que, bueno, la orquesta un poco nerviosa porque, claro, éramos... el locutor no quiso anunciarlo porque en ese momento no sé lo que le pasó, hasta que vino un amigo y entró y nos presentó. Hicimos digamos, lo presentamos ante el pueblo. Sí. Bueno, fue apoteótico, fue eso. Claro. Fue hermoso, ¿no? Inolvidable. Después de tanto rodar por este mundo, lleno de pena, de angustia y de dolor, he comprobado que no hay nada más profundo que estar dentro del pueblo con alma y con amor. Pueblito hermoso, buchardo de mi vida, yo te dedico este tango para vos, para curarme de todas las heridas que me causó la vida de amargo sin sabor. Buchardo, pueblo lleno de alegrías, en el monte de la Pía, cuántas noches yo salté. Buchardo, por tus calles embarradas y en tus humildes barriadas, serenata te canté. Buchardo, a pesar del mucho tiempo, humildemente te siento dentro de mi corazón. Buchardo, sos un cacho de mi vida, donde se guarda escondida la más ardiente ilusión. Sí, nosotros tenemos un tango que se llama Tango Buchardo, hecho por Pichón Daniele,
y el Tin Lobotti, que además es un músico, el Pichón Daniel. El otro día fui a Sadaía, Córdoba, y tiene creo que más de 700 obras inscriptas ahí. Es decir, realmente cuando yo dije vengo de parte de Carlos Daniele, me dijeron, sí, Pichón, mandarle saludos, es decir, alguien muy conocido. Y sí, hay muchos que se han ido, la mayoría se han ido a otros pueblos, que es por eso que como que se aplacó el tema de la música acá. La más ardiente ilusión. El cura Brochero dejó una huella imborrable. Con la ayuda de los fieles construyó caminos, escuelas, capillas, oficinas de correos y una casa de ejercicios espirituales en Tras la Sierra. El corazón del cura Brochero, sacerdote abnegado y evangelizador incansable, era un cura pobre y sin embargo rico de cariño por la gente. Su devoción trascendió los límites, las sierras y llegó a este pueblo que hoy nos convoca, llamado Buchardo. Esto surge por iniciativa de don Roberto Zorrilla, un hombre de aquí de esta comunidad, cuando el año pasado, meses antes desde la beatificación del padre Brochero, me vino a comentar de la idea de, incluso él en principio quería, o la idea a él le surge para ponerlo en un lugar privado, en su campo, pero bueno, pensándolo y después vino a hablarlo conmigo, me dice que me parecía a mí de ponerlo aquí enfrente de la parroquia, bueno, ahí mi total respuesta positiva de que sí, y bueno, y ahí comenzamos, bueno, a charlar, a dialogar, a ponernos en contacto con un arquitecto, el arquitecto Bufa de la Bulalle, para que él nos pueda ir diseñando un poco la estructura en donde iría Brochero. Sabíamos de que era una imagen así de un tamaño natural, de 1,60 m, así que bueno, es un poco esto de historia, ¿no? Con Brochero aquí en nuestra comunidad y su llegada. ¿Y cuándo fue inaugurado exactamente? Fue inaugurado dentro del contexto de la novena de San José de este año 2014 y justo el día de su fiesta litúrgica, el 16 de marzo, que este año cayó domingo. Vino el padre Juan Giordano, vicario general de la diócesis, que presidió la misa de la mañana, y luego, bueno, con toda la gente salimos aquí afuera al atrio y se hizo la bendición de la imagen, ¿no? Coincidiendo con la fiesta litúrgica de Brochero, que se toma esa fiesta porque es el día de su nacimiento, ¿no? Él nació el 16 de marzo y así quedó como fiesta litúrgica para celebrarlo. Y usted reflexionaba recién en voz alta respecto de la importancia o de la necesidad, ¿no?, de líderes carismáticos, espiritualmente hablando, en nuestros pueblos similares a Brochero. Exacto, a mí me parece que nuestros pueblos necesitan un poco, o un poco mucho diría, de el contagiarse del ímpetu, de ese empuje que tenía Brochero allá en Tras la Sierra, de este hombre, bueno, sacerdote, un hombre de Dios, un hombre entregado a la causa del Evangelio, pero un hombre totalmente entregado a la causa de su pueblo, porque todo lo que es del Evangelio de Dios tiene que ver con la gente, ¿no? Y él veía en sus serranos, en sus pueblos ahí, la necesidad de la gente, de caminos, de agua, de todas esas necesidades básicas para que la gente viva dignamente, y bueno, y ahí él apuntalando la parte espiritual, pero también preocupado por esas necesidades humanas, ¿no? Y bueno, y enviando cartas en ese entonces al presidente Juárez Celman, y permanentemente en contacto con todas las autoridades de la época, pero con ese empuje para adelante en esas necesidades, buscando el bien de la gente, ¿no? Y me parece que en estos pueblos del sur, donde también necesitamos bueno, de caminos, de aguas, de obras, de infraestructuras básicas,
Me parece que el espíritu de brochero nos tiene que movilizar, ¿no?, en la búsqueda de esa necesidad. Hombre, en cualquier hermano nuestro el Señor mismo se esconde. Tu enfermo moribundo, niño pobre, rico, anciano, recibió siempre el cuidado de tu amor grande y fecundo. En lo que va de su mandato, el intendente Ricardo Zorrilla refuncionalizó el Hospital Municipal Dr. Enrique Allen Castro, inauguró una sala de convenciones, remodeló el hogar de ancianos. Sí, el hogar de ancianos, una ampliación. Estaba el hogar de ancianos y a 20-30 metros estaba la cocina, ya muy abandonada porque era una cocina que se había construido para un comedor de chicos. Y bueno, entonces hicimos el comedor y la cocina nueva a la par, como 2 piezas más del hogar. Y se restauró todo, se cambió todo el techo de que se llovía y se pintó y se dejó muy, muy lindo, con aire acondicionado, con televisión. Bueno, y el teatrino que funciona al lado del taller protegido, que es otra de las cosas que le dio vida al funcionamiento de Buchardo. Está la gente muy entusiasmada por ese manejo de los chicos en cuanto a darle la posibilidad de tener su actividad propia y que se sientan útiles, y bueno, y todo el mundo lo ha apoyado. Con casi 2.000 habitantes, hoy que está a punto de cumplir 110 años, Buchardo nació a principios del siglo XX, una vez que el ferrocarril se estableció allí, en una estación, pues a medida que avanzaba la construcción de las vías férreas, se iban creando los asentamientos poblacionales. En la localidad, precisamente, acá teníamos ramales diarios, o sea, trenes diarios que iban de Rufino a Huinca, que ustedes los deben conocer, sí, y volvían. Muchísima población había que vivía del ferrocarril, no solo el que trabajaba en la estación, sino todo el que hacía el mantenimiento de las vías, ¿no es cierto? Entonces, esas personas, luego muchos emigran, hay una cuestión económica, digamos, que ayudó un poco, que fue que en Charlone, la localidad más próxima, se asentó Sancor, con sí, una planta de Sancor, ¿no es cierto? De hecho, el ferrocarril en este momento está concesionado y sirve de transporte principalmente de producción agrícola, pero todo lo que significaba como fuente de trabajo el ferrocarril de pronto terminó. O sea, eso se notó muchísimo en la población, no solo como fuente de trabajo, sino como comunicación. A raíz justamente de esa imposibilidad de comunicarse a través de rutas, hubo más situación de incomunicación, llamémosle. Queda más aislado la población, del desarrollo y demás, queda aislado por esa situación especial. Pero en sí, Buchardo, ya les digo, con el tema del ferrocarril pierde una fuente de trabajo y con la tecnificación del trabajo agrícola también se pierden muchas fuentes de trabajo. Exacto. Reparticiones oficiales nacionales como correo funcionan aquí. Funcionan toda la vida, estuvo Buchardo correo, tiene banco de la provincia de Córdoba, por supuesto, justamente lo que era subcomisaría hace muy poco tiempo cumplió los 100 años y cambió de
de rango, ahora es comisaría. Por ejemplo, Buchardo es una de las pocas localidades de toda la provincia que tiene servicio eléctrico por parte de la empresa provincial, por EPEC. Porque Buchardo fue un lugar que siempre tenía empresas de electricidad y le daba electricidad a los otros pueblos. Es así que acá no se formó una cooperativa eléctrica ni una cooperativa de servicios. Recién en estos últimos años se formó una cooperativa de servicios, pero que no brinda el servicio de la luz. Y eso en el desarrollo de los pueblos fluye mucho. O sea, Buchardo siempre le pagó a una empresa la parte de lo que es servicio eléctrico, que siempre fue provincial. ¿Y son caros los servicios eléctricos acá? No. La empresa provincial justamente abarata los costos porque es la que provee a toda la provincia. Claro. Es distinto el costo, pero es dinero que se va de Buchardo. Y el instituto en el cual usted es docente está a punto de cumplir 50 años. 50 años cumple, sí, el Instituto Hipólito Bullard, justamente. En el 64 he comenzado. Y es un instituto privado, no porque sea confesional, no es religioso. Es un instituto privado porque es el instituto de los vecinos de Buchardo. Los dueños de la escuela es la cooperadora, llamémosle, que no es cooperadora, pero es la entidad patronal y dueña del edificio. No es oficial. Está hecho con el esfuerzo y el aporte de toda la gente de Buchardo. Porque antes, para hacer el secundario, había que irse afuera. A la docente entrevistada le preguntamos cómo resumiría el ser buchardense. Y yo creo que mucha gente, muchos han vuelto a Buchardo. La vida es amable en Buchardo, en el sentido que es como una gran familia. Es un pueblo pequeño, de población, nos conocemos todos, ¿no es cierto? Y eso lleva a que haya personas de acá que no se hayan, por ejemplo, han ido a la ciudad y después en algún momento hayan vuelto. ¿Qué es lo que pasa en Buchardo? No tenemos mucha gente joven, porque el chico que se va a estudiar generalmente tiene posibilidades de encontrar fuentes de trabajo o desarrollar su profesión fuera de Buchardo. Entonces los profesionales jóvenes acá son pocos. Los que pueden volver están relacionados a profesiones relacionadas al agro. Claro. Ingenieros agrónomos, algún veterinario. En cambio, hay chicos que tienen otro tipo de carrera que terminan estableciéndose en la ciudad, donde tienen más oportunidades. Después de tanto rodar por este mundo, lleno de pena, de angustia... Es el Buchardo que se ofrece a las miradas. El otro, el de los 110 años, florece en cada poblador que permanece allí, atado a su viento, a su paño bandera de color gaviota, a las estrofas de algún tango, porque como dice Pichón Daniele, quien está cerca de la música tiene su alma tranquila. Buchardo, pueblo lleno de alegrías, en el monte de la Pía, cuántas noches yo salté, Buchardo, por tus calles embarradas y en tus humildes barriadas, serenata te canté, Buchardo. A pesar del mucho tiempo, humildemente te siento dentro de mi corazón. Buchardo, sos un cacho de mi vida, donde se guarda escondida la más ardiente ilusión.